Yo no sé por qué acepté vender periódicos esa tarde. Quería juntar unas moneditas, aunque fuera para comprar una torta de jamón. Todo parecía normal. Las calles llenas de gente, los perros ladrando, los niños jugando. Pero había algo extraño en el aire. Como si el viento estuviera pesado, como si el cielo se apagara poco a poco. Cuando terminé mi recorrido y regresé corriendo a la vecindad, lo primero que hice fue buscar a don Ramón. Siempre era él quien me daba una sonrisa, aunque me corriera por mis travesuras. Pero apenas abrí la boca para saludarlo, sentí su mano callosa tapándome la cara con fuerza. «Cállate, chavo», susurró entre dientes, con un miedo en sus ojos que nunca había visto. Me arrastró casi a la fuerza hasta su casa y cerró la puerta de un portazo. Yo me quedé confundido, con ganas de preguntar por qué hacía eso, pero don Ramón estaba temblando. Tenía la radio encendida, bajita, tan bajita que apenas podía escucharse un murmullo distorsionado. «Escúchame bien, chavito», me dijo, mirándome con una seriedad que me heló la sangre. «Una criatura se escapó. Una cosa que no debería existir. Solo escucha. Escucha los ruidos. Y si te oye, estás muerto». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a escuchar por toda la vecindad. «¿Una criatura?», alcancé a preguntar. Don Ramón me apretó los hombros y me obligó a callar. Con la voz quebrada, explicó. «No podemos hacer ruido. Dentro de las casas estamos a salvo. Por ahora. Afuera. Si respiras fuerte, si hablas, si corres. Te despedaza». En ese momento me dio la garrotera. Mi cuerpo se retorció solo, mi mandíbula se trabó, mis ojos se fueron hacia arriba. Sentí que mi garganta quería gritar, pero no podía. Don Ramón me lanzó un balde de agua fría y logré recuperarme, temblando y empapado. «Maldita sea, chavo», susurró, pero sus ojos mostraban más compasión que enojo. «Todos ya lo saben. Nadie va a salir ni a jugar en el patio. Ni una palabra más. ¿Me entendiste?». Yo asentí con la cabeza, aunque por dentro estaba aterrado. Fue entonces cuando noté por la ventana que todos los vecinos se habían encerrado. La Chilindrina me miraba desde un rincón de la sala, con lágrimas en los ojos y un crucifijo entre sus manitas. Doña Florinda mantenía a Kiko apretado contra el pecho, el niño sollozando con la boca tapada por su madre. La bruja del 71 rezaba en silencio, con los labios apenas moviéndose. El profesor Girafales estaba de pie junto a la puerta, serio, con los ojos clavados en el suelo, como si supiera que cualquier movimiento podía traer la muerte. Pero lo peor fue lo que vi desde las rendijas de la ventana. Una sombra se arrastraba por el patio. No caminaba. Se retorcía, como si sus huesos no tuvieran forma, como si fuera un saco lleno de carne palpitante. Cada tanto, una garra oscura emergía de su cuerpo, arañando las paredes y dejando surcos profundos, de los que chorreaba un líquido negro que parecía pudrir todo lo que tocaba. De repente, escuchamos un chillido espantoso. Un sonido tan agudo que me perforó los oídos. Y en ese instante, vimos al carnicero de la esquina, que había entrado buscando a alguien. Abrió la boca para preguntar algo, pero no alcanzó a decir ni una palabra. La criatura se abalanzó sobre él. Solo pude ver cómo su cuerpo era desgarrado en pedazos. Sus intestinos cayeron al suelo como serpientes sangrientas, su cabeza rodó y sus ojos aún parpadeaban, como si no entendieran que ya estaba muerto. El aire se llenó de un olor pútrido, mezcla de sangre y carne quemada. Todos nos quedamos congelados. Nadie lloró, nadie gritó. Si lo hacíamos, seríamos los siguientes. Mi estómago se revolvió y tuve ganas de vomitar, pero don Ramón me sostuvo con fuerza. «Ni un ruido, chavito. Ni un maldito ruido», murmuró casi sin mover los labios. El silencio en la vecindad se volvió insoportable. Solo se escuchaba el arrastrar viscoso de aquella cosa, como si cientos de uñas largas rasgaran el suelo al mismo tiempo. Y cada paso que daba era un recordatorio de que ninguno de nosotros iba a sobrevivir mucho tiempo. Yo temblaba, empapado, con las lágrimas queriendo salir. Por primera vez en mi vida. Tuve miedo de la vecindad. Y lo peor era que aquello apenas comenzaba. No sé cuánto tiempo pasó desde que vimos morir al carnicero. Minutos, horas. O tal vez solo segundos que parecieron eternos.
El silencio era tan espeso que parecía que los muros mismos contenían la respiración. Yo quería hablar, quería preguntar qué íbamos a hacer, pero las palabras se me atoraban en la garganta. El profesor Girafales se había quedado quieto, con la espalda erguida y la cara pálida. Doña Florinda seguía sujetando a Kiko con fuerza, apretándole tanto la boca que el niño casi no podía respirar. La bruja del 71 murmuraba oraciones incomprensibles, como si Dios pudiera escucharla en medio de aquel infierno. Don Ramón, en cambio, me mantenía abrazado contra su pecho, como si supiera que en cualquier momento todo iba a acabar. Y entonces, la escuchamos. Esa cosa respiraba. Una respiración áspera, húmeda, como si tuviera 1000 gargantas abiertas a la vez. El sonido se deslizaba por las paredes, metiéndose en nuestros huesos, recordándonos que no había escapatoria. Me atreví a asomarme un poquito más por la rendija de la ventana, y lo que vi me heló el alma. La criatura estaba justo en el centro del patio. Bajo la luz mortecina del farol, su forma era aún más repugnante. Era como un cuerpo humano deshecho, alargado y roto, con la carne colgando en tiras ensangrentadas. Sus costillas se abrían y cerraban como las branquias de un pez, y de cada grieta brotaban gusanos brillantes que caían al suelo, arrastrándose entre charcos de sangre coagulada. Su cabeza. Si se le podía llamar cabeza. Era un cráneo retorcido, con una boca enorme que se extendía de oreja a oreja, repleta de dientes afilados que rechinaban como cuchillas de metal. De repente, la criatura levantó el cráneo y soltó un chillido que hizo vibrar las ventanas. Yo sentí que mi cerebro iba a estallar, que la sangre me iba a salir por los oídos. Y entonces ocurrió. Una puerta en la vecindad se abrió lentamente. Era la de la señora Clotilde. Ella había intentado rezar en voz alta, no se dio cuenta que su voz, aunque baja, había sido escuchada. La criatura volteó de inmediato, con un movimiento imposible, torciendo su cuerpo como si no tuviera huesos. Doña Clotilde gritó. Fue un grito de desesperación, un chillido desgarrador que aún me atormenta. La criatura se abalanzó sobre ella. La levantó del suelo como si fuera un trapo viejo y la partió en dos frente a nuestros ojos. Sus entrañas cayeron en un chorro rojo, esparciéndose por el suelo del patio. Su rostro quedó congelado en un rictus de horror, mientras la sangre salpicaba las paredes y manchaba la ropa tendida. Todos contuvimos la respiración. La chilindrina sollozaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Don Ramón le tapó la boca con su mano temblorosa, rogando que no se escuchara ni un quejido. La criatura arrastró los restos de la señora Clotilde hasta el centro del patio. Ahí, frente a nosotros, comenzó a devorarla. Sus mandíbulas trituraban huesos, su lengua larga y negra lamía la sangre del piso, y el sonido. Ese sonido de carne siendo arrancada, de huesos quebrándose. Jamás lo olvidaré. Yo quería cerrar los ojos, quería taparme los oídos, pero no podía. Estaba paralizado, atrapado en un miedo tan grande que ni siquiera mi cuerpo me obedecía. El profesor Girafales, con el rostro desencajado, apretaba el crucifijo que llevaba en el bolsillo. Su mano temblaba tanto que el metal tintineó contra sus dedos. El ruido fue mínimo. Pero suficiente. La criatura giró la cabeza de golpe hacia nuestra dirección. Yo sentí su mirada. Aunque no tuviera ojos, sabía que nos veía. No te muevas. Murmuró don Ramón, apenas moviendo los labios. Yo aguanté el aire hasta que mis pulmones ardieron. La criatura avanzó lentamente, cada paso dejando un rastro de sangre y vísceras en el suelo. Sus garras se arrastraban contra las paredes, dejando líneas profundas, y su boca se abría y cerraba, como si pudiera saborear el miedo que había dentro de nosotros. Por un instante pensé que entraría a la casa de don Ramón. Se detuvo frente a nuestra puerta, tan cerca que pude escuchar el chasquido de sus fauces. Un olor nauseabundo, mezcla de carne podrida y sangre seca, se filtró por las rendijas. Sentí el vómito subiendo por mi garganta, pero lo tragué a la fuerza. La chilindrina me miraba con los ojos desorbitados, su cuerpecito temblando. Yo quería abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero sabía que si abría la boca, la condenaría. La criatura rascó la puerta. Sus garras hicieron un chillido agudo al deslizarse sobre la madera, dejando astillas que cayeron al suelo. Por un momento pensé que iba a abrirla, que nos iba a destrozar a todos ahí mismo. Pero entonces se detuvo.
Dio un paso atrás, y comenzó a arrastrarse hacia la otra parte del patio. El silencio volvió, un silencio aún más pesado, porque sabíamos que la muerte todavía estaba con nosotros. Don Ramón exhaló apenas, como si hubiera estado a punto de morir asfixiado. El profesor Girafales se dejó caer de rodillas, sudando y temblando. Doña Florinda lloraba en silencio, abrazando a Kiko, que tenía el rostro enterrado en su pecho. Yo seguía sin moverme, con los ojos fijos en la puerta. El eco de los huesos de Doña Clotilde rompiéndose aún resonaba en mi cabeza. Y en ese momento lo entendí. La vecindad ya no era un lugar seguro. Nunca más lo sería. Esa noche nadie durmió. Afuera, en el patio, la criatura seguía rondando. Escuchábamos sus pasos viscosos, el arrastrar de su cuerpo blando contra el suelo, el rechinar de sus fauces como cuchillas chocando una y otra vez. Cada vez que se movía, las paredes temblaban levemente, como si la vecindad misma estuviera viva y respirara con miedo. Yo estaba sentado en un rincón, con las rodillas contra el pecho, mirando la puerta cerrada de la casa de don Ramón. Nadie se atrevía a encender la luz. Solo teníamos una vela pequeña, y su fuego titilaba como si también temiera apagarse. La Chilindrina me miraba, con los ojos hinchados de tanto llorar. Quería hablarme, lo notaba en sus labios temblorosos, pero no se atrevía. Don Ramón la abrazaba fuerte, acariciándole el cabello, intentando calmarla en silencio. De pronto, se escucharon golpes en la puerta de al lado. La de doña Florinda. 3 golpes sordos, desesperados. Todos nos quedamos petrificados. Nadie debería estar tocando a esa hora. Don Ramón me hizo una seña con la mano. Quieto. El profesor Girafales, con el rostro empapado en sudor, se acercó a la pared, intentando escuchar. Y entonces oímos la voz. Ábranme. Por favor. Ábranme. Era la voz del señor Barriga. Pero su tono estaba quebrado, como si viniera de un pozo profundo. La Chilindrina soltó un sollozo que don Ramón apenas alcanzó a apagar con su mano. Yo sentí un frío recorrerme la espalda. Algo en esa voz no estaba bien. Y lo supimos cuando Kiko, desde la otra casa, murmuró. Papito, no abras. No abras, mami. El silencio volvió de golpe. La criatura había escuchado. Un golpe seco resonó en el patio. Después, un ruido como de carne siendo triturada. Doña Florinda intentó sofocar el llanto de Kiko, pero fue inútil. El niño soltó un grito ahogado. La bestia no tardó. Todos vimos, desde las rendijas, cómo la puerta de la casa de doña Florinda se partía en 2 con un solo zarpazo. La criatura se metió como un torbellino de carne y huesos, derribando la madera en astillas. Los gritos llenaron el aire. Yo nunca olvidaré ese sonido. Kiko chillando como un cerdo en el matadero, doña Florinda suplicando, el profesor Girafales maldiciendo a Dios entre dientes. A través de la ventana, vi todo. La criatura sujetó al profesor Girafales con una garra y lo partió por la cintura, como quien quiebra un muñeco de trapo. Sus intestinos se desenrollaron y cayeron sobre el suelo, mientras su rostro, aún vivo, se contraía en un alarido mudo. Doña Florinda intentó proteger a Kiko, pero la criatura la agarró de la cabeza y la estrelló contra la pared. Su cráneo se abrió como una sandía podrida, esparciendo sesos y sangre por todo el cuarto. Kiko quedó solo, temblando, sus mejillas manchadas de lágrimas. El monstruo lo olfateó, lo levantó por las piernas y lo azotó contra el suelo 1, 2, 3 veces, hasta que su pequeño cuerpo se convirtió en un amasijo de huesos rotos y piel desgarrada. Yo quise gritar. Lo juro, quise hacerlo. Pero don Ramón me abrazó fuerte, tapándome la boca. Sus lágrimas me mojaban la mejilla. La Chilindrina también miraba, paralizada, con la cara enterrada en el pecho de su padre. Todo quedó en silencio otra vez. Solo se escuchaba el chasquido de los huesos de Kiko siendo triturados por los dientes de la criatura. Después de unos minutos que parecieron siglos, el monstruo salió de la casa, arrastrando lo que quedaba de los cuerpos. Dejó un rastro de sangre espesa y órganos destrozados por todo el patio. Y como si nada, desapareció en las sombras, dejando tras de sí un silencio insoportable. Nadie se movió en horas. El aire estaba impregnado con el hedor de la muerte. Fue entonces cuando el señor Barriga apareció. Él y Ñoño habían estado escondidos en otra parte de la vecindad, esperando que todo terminara.
Cuando entraron a la casa de don Ramón, sus rostros reflejaban el mismo horror que sentíamos todos. Está acabando con todos. Susurró el señor Barriga, con la voz quebrada. Tenemos que resistir, no hay de otra. Respondió don Ramón, pero su voz carecía de esperanza. Yo miré a Ñoño. Estaba pálido, temblando, con los ojos fijos en el suelo. No parecía el mismo niño gordito y alegre que solía molestarme con sus dulces. Ahora era solo un cascarón vacío. El silencio volvió a dominar todo. Afuera, la sangre seguía fresca, el patio convertido en un charco rojo donde flotaban restos irreconocibles. Y entonces entendí algo que me heló por dentro. Nadie en la vecindad iba a sobrevivir mucho tiempo. El amanecer nunca había sido tan triste. La luz entraba por las rendijas como cuchillas pálidas, iluminando el desastre del patio. Los restos de doña Florinda, Kiko y el profesor Girafales seguían ahí, desparramados como basura. El aire estaba impregnado de moscas que revoloteaban sobre la sangre seca y los órganos, zumbando con un sonido insoportable. Nadie había dormido. La Chilindrina tenía los ojos rojos de tanto llorar en silencio, abrazada a don Ramón. El señor Barriga trataba de mantener la calma, pero sus manos no dejaban de sudar. Ñoño solo balbuceaba en un murmullo ahogado, repitiendo una y otra vez. No, 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 no. Yo estaba en un rincón, con la boca seca y los ojos clavados en la puerta. Cada sombra, cada ruido afuera me hacía temblar. Sentía que si parpadeaba demasiado fuerte, esa cosa iba a escucharlo. Fue don Ramón quien rompió el silencio, en un susurro que apenas se escuchó. Ya no estamos seguros aquí. Si entró en la casa de doña Florinda, también puede entrar en la mía. El señor Barriga lo miró con ojos vidriosos. ¿Entonces qué hacemos? ¿Salir? Afuera debe haber más de esas cosas. Dijo, y su voz casi se quebró. Yo tragué saliva. Afuera. Yo ni siquiera quería imaginar que hubiera más. Uno solo había convertido la vecindad en un cementerio. ¿Y si había varios? Don Ramón cayó, apretando a la Chilindrina contra su pecho. Nadie respondió. El silencio era tan absoluto que podíamos escuchar cómo el viento hacía crujir los techos. Y entonces, un sonido distinto apareció. Un rascar, como uñas largas arañando la pared. El ruido provenía de la cocina. Todos volteamos al mismo tiempo. Algo se estaba arrastrando. No afuera, sino dentro de la casa. La Chilindrina abrió la boca para gritar, pero su padre se la tapó. Yo me quedé congelado, con el corazón golpeando en mi garganta. El sonido seguía. De pronto, lo vimos. Un brazo negro, delgado y con garras, atravesó la madera podrida de la pared. Un líquido espeso goteaba de sus dedos, cayendo al suelo y quemándolo como ácido. La madera comenzó a abrirse en grietas, dejando pasar más carne, más huesos, como si la criatura pudiera atravesar cualquier superficie. Atrás. Susurró don Ramón, empujándonos hacia la otra habitación. El señor Barriga tomó a Ñoño del brazo y lo arrastró torpemente. Yo seguía a don Ramón, pero no pude evitar voltear. Vi cómo la pared se desgarraba, abriéndose como si fuera piel viva, dejando entrar un cuerpo retorcido que chorreaba sangre negra. La criatura estaba entrando a la casa. Cerramos la puerta de la sala y la atrancamos con todo lo que pudimos. Sillas, mesas, un viejo ropero. Pero del otro lado ya se escuchaban golpes secos, como martillazos, y el chirrido de las garras arañando la madera. Yo quería llorar, quería salir corriendo. La Chilindrina se abrazaba a mí, y yo sentí por primera vez que mi vida valía menos que la de ella. Tenía que protegerla. Aunque no supiera cómo. El monstruo no tardó. La puerta se abombaba con cada golpe, astillas volaban con cada impacto. No va a resistir. Dijo el señor Barriga, desesperado, apretando los puños. Entonces ocurrió lo inevitable. La puerta se partió en dos y la criatura se coló por la abertura. Su boca abierta hasta el pecho dejaba ver filas interminables de dientes. La saliva caía como baba ácida que chisporroteaba en el suelo. Don Ramón me empujó hacia atrás, poniéndose él adelante con un palo de escoba en la mano, como si eso sirviera contra aquel horror. El monstruo soltó un chillido que me hizo sangrar por la nariz. Ñoño comenzó a llorar, fuerte, demasiado fuerte. Y lo pagó. En un parpadeo, la criatura lo atrapó.
Sus garras atravesaron su barriga blanda y lo levantaron en el aire. Ñoño gritaba, pataleando, mientras la sangre brotaba como una fuente roja. El señor Barriga corrió a ayudarlo, pero el monstruo lo embistió con una fuerza brutal. Escuché cómo sus huesos se rompían bajo el impacto, y luego vi cómo era triturado bajo las fauces. Ñoño apenas alcanzó a mirar a su padre antes de que la criatura lo partiera en dos, sus vísceras cayendo al suelo como cuerdas de carne brillantes. Yo me quedé helado. Don Ramón me sacudió del hombro, gritando en un susurro áspero. «Corre, chavo. Llévate a la Chilindrina». La agarré de la mano y corrimos por la puerta trasera, tropezando con el suelo encharcado de sangre. Atrás de nosotros, los chillidos de la criatura mezclados con los gritos agonizantes del señor Barriga llenaban la casa. Salimos al patio trasero, pero la visión fue aún peor. El suelo estaba cubierto de cuerpos que no reconocí, como si hubieran aparecido de la nada. Piel arrancada, cabezas aplastadas, miembros regados por todas partes. Un olor fétido nos golpeó tan fuerte que casi vomito. La Chilindrina se tapó la boca, temblando. Yo solo apreté su mano con todas mis fuerzas. Detrás de nosotros, la criatura rompió otra pared y salió al patio, cubierta de sangre fresca, arrastrando lo que quedaba del señor Barriga. Ya no había muros, ya no había refugios. La vecindad entera era un matadero. El aire estaba tan espeso que dolía respirarlo. Cada rincón de la vecindad apestaba a hierro y podredumbre, como si las paredes mismas sudaran sangre. La Chilindrina me apretaba la mano, temblando, mientras don Ramón avanzaba delante de nosotros con un pedazo de tubo oxidado, como si pudiera enfrentar con eso al demonio que nos perseguía. Yo ya no era el mismo. Mi cuerpo estaba rígido, el corazón me golpeaba en el pecho como un martillo, y la garganta me ardía por contener los gritos. Solo pensaba en una cosa. No hacer ruido. No respirar fuerte. No llorar. No morir. Pero la criatura no nos daba tregua. Atravesaba muros como si fueran de papel, su cuerpo retorciéndose en formas imposibles. Sus garras arañaban los ladrillos dejando surcos profundos, y cada vez que chillaba, el aire se llenaba de un zumbido insoportable que hacía crujir los vidrios y que me desgarraba los tímpanos. Y lo peor fue lo que empezó a pasar con los cuerpos. Desde la ventana rota de la casa de doña Florinda, alcancé a ver cómo los restos de Kiko y el profesor Girafales se movían. No eran ellos, no eran personas. Eran masas de carne negra, que se arrastraban torpemente, gimiendo con un eco hueco, como si la criatura los hubiera convertido en extensiones de sí misma. Los pedazos de doña Clotilde también se arrastraban, juntándose, deformándose. Mierda. Escapó de los labios de don Ramón, y yo nunca lo había escuchado maldecir con tanta rabia. Corrimos hacia la otra esquina del patio. Pero el suelo mismo parecía estar vivo. Una capa viscosa se extendía por los mosaicos, pegajosa y sangrienta, como si la vecindad estuviera siendo digerida desde adentro. El señor Barriga. O lo que quedaba de él. Apareció frente a nosotros. Su torso destrozado se movía como un títere colgando de hilos invisibles. Tenía la boca abierta de par en par, y de su garganta salió un grito que no era humano, un chillido idéntico al de la criatura. La Chilindrina soltó un gemido ahogado y se tapó los oídos. Yo la jalé con todas mis fuerzas, esquivando aquella cosa que había sido un hombre. Don Ramón no tuvo tanta suerte. El cadáver animado del señor Barriga lo golpeó con lo que quedaba de su brazo, lanzándolo contra la pared. Yo quise correr a ayudarlo, pero él gritó en susurros roncos. «Llévatela, chavo. Sácala de aquí». El cuerpo deformado lo arrastró hacia las sombras, y lo último que vi fue la mirada desesperada de don Ramón, pidiéndome que cuidara a su hija. Yo no podía respirar. Sentí que el mundo se derrumbaba. Pero agarré a la Chilindrina y corrí, tropezando con charcos de sangre, con vísceras que se pegaban en mis zapatos. La criatura estaba en todas partes. Sus chillidos llenaban el aire, las paredes vibraban, el suelo se partía. Cada sombra parecía tener garras, cada rincón un ojo invisible. Entramos a la casa de doña Clotilde, o lo que quedaba de ella. Dentro, el olor era aún peor. Los muebles estaban cubiertos de fluidos oscuros, el techo goteaba sangre espesa, y en el centro del cuarto, una masa de carne palpitaba, como un corazón gigante. Cada latido hacía temblar la madera.
La chilindrina sollozaba contra mi hombro. Yo quería decirle que todo estaría bien, que encontraríamos la salida. Pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Entonces escuchamos el golpe. La puerta se partió en dos. La criatura se deslizó hacia adentro, su boca abierta mostrando una hilera interminable de dientes. Sus garras rozaban el suelo, dejando marcas profundas, y sus múltiples lenguas negras lamían el aire, buscando el más mínimo ruido. Yo me quedé congelado, abrazando a la chilindrina. El corazón me golpeaba tan fuerte que estaba seguro de que iba a escucharlo. El monstruo se detuvo frente a nosotros. Podía olernos, podía sentirnos. La saliva caía en gotas que chisporroteaban en el suelo como ácido. La chilindrina empezó a llorar más fuerte, y yo supe que era el fin. La criatura levantó sus garras, preparándose para desgarrarnos. Y entonces, ocurrió lo que nunca imaginé. Don Ramón, ensangrentado y destrozado, apareció por la entrada trasera. No sé cómo seguía vivo, pero se arrastraba, sosteniendo un fierro oxidado. Con la poca voz que le quedaba, gritó: «Sobre mí, maldita cosa». El sonido retumbó en la casa. La criatura giró la cabeza de inmediato, lanzándose contra él. Don Ramón apenas alcanzó a mirar a la chilindrina antes de ser embestido. Lo vimos caer bajo las garras, su cuerpo desgarrado como papel, su sangre pintando las paredes. El chillido de la criatura cubrió todo, mezclado con los alaridos finales de Don Ramón. La chilindrina quiso correr hacia su padre, pero yo la detuve. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo que mi corazón se rompía en mil pedazos. No había escapatoria. No había esperanza. La vecindad estaba perdida. Yo ya no podía más. Tenía los músculos entumecidos, los ojos ardiendo de tanto llorar en silencio y la garganta cerrada como si hubiera tragado fuego. La chilindrina estaba en mis brazos, con la mirada perdida, el rostro manchado de lágrimas y sangre que no era suya. El cuerpo de Don Ramón yacía destrozado en el suelo del patio. Sus huesos quebrados sobresalían de la carne como lanzas, y su rostro aún tenía los ojos abiertos, fijos en la nada. Un charco de sangre se extendía bajo él, reflejando la figura grotesca de la criatura que lo había asesinado. Aquello ya no era un monstruo. Era un infierno hecho carne. Su cuerpo había crecido, alimentado de todos los que había devorado. Ahora era una masa gigantesca de huesos torcidos, piel colgante y músculos que latían como si estuvieran vivos. Tenía docenas de bocas abiertas en diferentes partes del torso, todas masticando pedazos de carne aún sangrante. Sus garras eran tan largas como cuchillos, y de su espalda brotaban brazos deformes que se movían como tentáculos, arañando el aire con ansias de desgarrar algo más. Y no tenía ojos, pero yo sentía cómo me miraba. Como si pudiera oler mi miedo, saborearlo. La chilindrina sollozaba en silencio, escondida contra mi pecho. Yo sabía que no aguantaría mucho más. Su respiración era cada vez más ruidosa, y cada pequeño gemido podía significar la muerte. Entonces lo comprendí. Yo no iba a salir vivo de allí. Nadie más quedaba. Solo ella. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba decidida. Tenía que hacer ruido. Tenía que atraer a la bestia hacia mí, aunque eso significara convertirme en su comida. Acaricié la cabeza de la chilindrina y la miré a los ojos. Ella me sostuvo la mirada, confundida, sin entender lo que iba a hacer. Silencio. Susurré apenas. No llores. No digas nada. Tú tienes que vivir. Ella negó con la cabeza, apretándome más fuerte. Pero yo ya no podía retroceder. Inspiré lo más profundo que pude, sentí como el aire me cortaba por dentro, y entonces grité: «¡Hey, aquí estoy, maldito monstruo!». Mi voz retumbó en toda la vecindad, desgarrando el silencio como un trueno. La criatura se giró al instante, todas sus bocas abriéndose en un coro de chillidos insoportables. La chilindrina intentó taparme la boca, llorando, pero yo la aparté con suavidad y la empujé detrás de una pared rota, ocultándola de la vista. «¡Corre!», le grité, aunque sabía que probablemente no lo haría. La criatura me vio. Avanzó hacia mí con una velocidad imposible para su tamaño, sus garras desgarrando el suelo, sus bocas chorreando sangre y saliva negra. Yo no corrí. Solo me quedé de pie, gritando más y más fuerte, golpeando las paredes, pateando los escombros, haciendo todo el ruido que podía.
Sentí como mi garganta se rompía, pero no paré. El monstruo me embistió. Sus garras atravesaron mi estómago, levantándome en el aire. El dolor fue tan intenso que casi me desmayé, pero seguí gritando, aunque ya no tenía voz, solo un chillido ronco que se mezclaba con el de la criatura. Podía sentir cómo me destrozaba por dentro, cómo mi sangre caía a borbotones, cómo mis huesos se quebraban uno a uno. Pero yo no dejaba de mirar hacia donde estaba la Chilindrina, escondida, con los ojos desorbitados y el rostro cubierto de lágrimas. «Vive». Alcancé a susurrar, con mi último aliento. La criatura me apretó con más fuerza. Sentí como mi cuerpo se partía en dos. La sangre me cubrió la cara, y mis ojos comenzaron a apagarse. Lo último que vi fue a la Chilindrina tapándose la boca con ambas manos, intentando no gritar, mientras las sombras de la vecindad se cerraban sobre mí. Y entonces todo se volvió oscuridad. ¿Sobrevivió ella? ¿O la criatura seguirá allí, esperando al próximo ruido? No lo sé. Solo sé que yo ya estoy muerto. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.